Bueno, hoy vamos a tener un programa especial como quedamos pues en la edición anterior. Vamos a hacer un programa especial de hablando de poder teórico, porque es muy importante, bueno, repasar la teoría sobre todo de la élite del poder. Vamos a ver cómo se hizo, ¿verdad?, en forma académica, una teoría de la élite del poder y cómo esa teoría de la élite del poder se implementó, pues se fue regando y se fue globalizando a través de los avances tecnológicos, ¿verdad?, a través de los medios de comunicación en el mundo, y cómo esa teoría, ¿verdad?, de la élite del poder se estableció en Venezuela, sobre todo pues en el siglo pasado, con cuando las grandes potencias decidieron cambiar la fuente de energía principal, que era el carbón, a petróleo. Y ver, bueno, cómo hasta nuestros días todavía hay una gran influencia, bueno, de toda esa forma de gobierno que adoptó los Estados Unidos, que bueno, que se convirtió después de las guerras del siglo pasado, es decir, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la potencia hegemónica y bueno, que imponer el capitalismo con bomba, su democracia, pues cómo impone en el mundo o quiere imponer a través de los tres elementos fundamentales en la cual gira esta teoría de la élite del poder, que es la depolitización de las masas, la cooptación y la represión hacia los individuos irreductibles de esa masa. Por lo tanto, bueno, se presta este programa para iniciarlo con una introducción de aquel gran personaje de nuestra historia, el comandante supremo Hugo Chávez, quien nos dice cuál es el mayor de los poderes sobre la faz de la tierra, que es el poder de la conciencia colectiva. Entonces es muy importante, porque de eso se trata. Este programa, bueno, trata es de fortalecer, de dar elementos para que el oyente investigue, profundice y llegue a su conclusión, y entonces esa suma de conciencia, esa suma de saberes, bueno, construyan y fortalezcan una conciencia colectiva para la unidad nacional. Escuchemos a Chávez. Por eso es tan importante incrementar la conciencia popular, y con la conciencia, dice Víctor Hugo, es la suma de la ciencia. Conciencia, el conocimiento, la sabiduría, es lo que produce conciencia, pues. El que no sabe es como el que no ve. Por eso es tan importante saber, darse cuenta de, conocer. En la medida en que uno sabe y conoce más la realidad, las circunstancias, de dónde venimos y dónde estamos, en la medida en que eso ocurre, pues más conciencia popular habrá, y más fuerza popular habrá, y más poder popular habrá, porque ese es el más grande de los poderes, después del poder de Dios, digo yo, el poder de la conciencia de un pueblo, la conciencia de un colectivo. Ese es el más poderoso instrumento unitario, indestructible unidad alimentada por la conciencia. Bueno, la conciencia colectiva, ¿verdad?, que es el poder, según lo define Chávez, es el mayor de los poderes, después del poder de Dios, y es el principal instrumento para la unidad. Unidad en base al desarrollo de una conciencia colectiva, en base a saber de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Y por eso que insiste, fíjense que dos cosas que van totalmente unidas, pues. La conciencia colectiva y el fortalecimiento de la unidad nacional. Vamos a escuchar reflexión sobre Chávez, la primera reflexión sobre la unidad nacional. La unidad nacional, esto es la última proclama de Chávez del 8 de diciembre del 2012. Escuchemos el primer fragmento. Venezuela ya hoy no es la misma de hace 20 años, de hace 40 años, no. Tenemos un pueblo, tenemos una fuerza armada, la unidad nacional. Si en algo debo insistir en este nuevo escenario, en esta nueva batalla
en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. La unidad de todas las fuerzas populares, la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, la unidad de toda la fuerza armada, mis queridos soldados, camaradas, compañeros, la unidad del ejército, mi amado ejército, el ejército, la marina, mi amada marina. Digo esto porque, bueno, los adversarios, los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando, ¿no?, circunstancias como estas, pues. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Mi amada Fuerza Aérea, mi amada Guardia Nacional, mi amada milicia, la unidad, la unidad, la unidad. El Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos aliados, el Gran Polo Patriótico, las corrientes populares revolucionarias, las corrientes nacionalistas, unidad, unidad, unidad. Unidad. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Solo la unidad nos falta, dijo después, o antes había dicho, para completar la obra de nuestra regeneración. Bueno, la unidad en base de la conciencia. Chávez decía, bueno, lo dice, que es el mayor instrumento de la unidad es la conciencia colectiva. Entonces, unidad de todos los patriotas. Escuchemos la segunda reflexión de Chávez, el 8 de diciembre de 2012, sobre la unidad. Escuchémoslo. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para, bueno, mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No, no podrán. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Y venezolana, de lo que es saber y sentirnos herederos de las glorias de nuestros libertadores, de Simón Bolívar, el que cruzó la frontera con un ejército, con un pueblo hecho armas, no para someter pueblos, sino para libertarlo. Eso es conciencia fundamental. Entonces empezamos hablando de poder teórico y dijimos, bueno, que íbamos a hablar sobre la teoría de la élite del poder, la teoría y la práctica, porque fue una teoría que surgió y que fue puesta en práctica, pero fue una teoría con todo un estudio científico, o sea que lo que aplica, ¿verdad?, el imperio son teorías científicas que nos han aplicado durante siglos. Pero vamos a empezar, aunque pudiese haber elementos que van más allá de esta temporalidad. Bueno, se le atribuye a Gaetano Mosca, italiano, que vivió entre 1858 y 1941, se le denomina como el pionero de esta teoría del poder, ¿no? La teoría moderna elitista, la cual concibe a la historia como la historia de las minorías dominantes. Mosca le asigna un papel pasivo a las masas, las cuales, caracterizadas por su poca educación, tienen una necesidad natural de ser gobernadas por una clase superior, la élite del poder. O sea, ya de antemano, esa élite califica al pueblo como una clase inferior. Eso es así. La supremacía blanca, ¿verdad?, elitista de los Estados Unidos. Eso viene desarrollándose con una teoría, ¿no? Entonces, para esa teoría de la élite del poder, la historia no es la historia de la lucha de clases, sino es la historia de la circulación o alternabilidad del poder entre esas minorías dominantes llamadas la élite del poder. Pero llega otro personaje, también italiano. ¿Quién es el que globaliza? Esta teoría de la élite del poder, que es Vilfredo Pareto? Y él dice lo siguiente, ¿no? Él hace una comparación
¿verdad?, entre lo que es lo que Maquiavelo, ya en su libro El Príncipe de Teoría Política, hablaba sobre los leones y los zorros. Y entonces él habla, me estoy refiriendo a Wilfredo Paleto, que la violencia permite reprimir y controlar cualquier elemento irreductible que surja de las masas y atente contra la estabilidad de la élite gobernante, mientras que la astucia le permite captar de las masas a los individuos con mayor influencia sobre ellas, que ambicionan formar parte de la élite. Esta especie de cooptación, combinada con la aplicación de la fuerza a elementos irreductibles de la masa, permite la circulación de la élite en el poder. Una combinación entonces entre la fuerza y la cooptación, pero que pasa previamente por la despolitización de las masas, de que las masas no se interesen para nada en la política. Entonces yo, a través de los sistemas educativos y a través de los medios de comunicación, las capto a los elementos más brillantes de esa masa para colocarlos al servicio de la élite del poder. Es toda una teoría que viene de finales del siglo XIX, 1870, 1880 y principios del siglo XX, y que se afianza después de las dos guerras, que ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Después hay otro teórico, ¿verdad?, que es Charles Mill, que hablamos de él en el programa anterior, que después de la Segunda Guerra Mundial escribió un libro que se llamaba La élite del poder, donde nos habla de cómo es el sistema que gobierna los Estados Unidos y cómo después, a partir de ahí, quiso globalizar su democracia, o sea, cómo ellos ven la democracia, que la ven desde el punto de vista de cómo imponer estos tres elementos de la élite del poder, que son la despolitización de las masas, la cooptación y la represión. Nos dice Mill entonces, que es su primera edición de que es un libro de más de 500 páginas, que es La élite del poder, fue publicado por la Universidad de Oxford, ¿no? Charles Mill, ¿no?, nos dice lo siguiente. Charles Mill dice que en la sociedad norteamericana el máximo poder nacional reside ahora en los dominios económicos y militares, que tienen una gran influencia sobre el político. Es decir, que la confluencia de los intereses económicos y militares quitan y ponen presidente de los Estados Unidos. Eso es lo que quiere decir, y en varias partes del mundo también, ¿no? Y dice, y agrega, que las demás instituciones parecen estar al margen de la historia moderna. O sea, que los Estados Unidos entonces fíjate, agarran todo eso que viene del siglo XIX, ¿no?, de Gaetano Mosca y Wilfredo Pareto, y bueno, lo perfeccionan y lo llevan a la actualidad. También sostiene, ¿verdad?, Mill, que la élite del poder está conformada en estos tres órdenes, cuya influencia logra que la familia, escúchese bien, la familia, las iglesias y las escuelas se adapten para convertirse en medios para sus fines. Resalta en su teoría que en la sociedad moderna norteamericana la élite del poder no está conformada, fíjense esto, no está conformada solo por los más ricos, dueños de corporaciones, ni por gobernantes solitarios, sino que también entran en ella por método de cooptación los consejeros, gerentes, consultores, portavoces y creadores de opinión pública, quienes son, con frecuencia, quienes capitanean sus altas ideas y decisiones. Es decir, los sistemas educativos están dirigidos y fueron consolidados para sacar de las masas individuos y colocarlos al servicio de los intereses de la élite del poder globalizada, ¿no? Según Mill, ¿verdad?, Charles Mill, después de la Segunda Guerra Mundial, la supremacía de la élite del poder se consolidó sobre el poder económico. Esto debido, y así la define, vamos a leerlo textualmente, cómo es la economía norteamericana. Dice Charles Mill que la economía norteamericana, y la cito, es una economía de guerra permanente y una economía corporativa privada. Por lo tanto, la élite del poder ha sido formada por la coincidencia de intereses entre los que dominan los principales medios de producción y los que controlan los instrumentos de la violencia. Fin de la cita. Eso que nos imponen. Entonces, por eso llevan guerras al mundo, porque necesitan mantener ese aparato económico-militar activado, pero además es la forma de reprimir
aquellas naciones que no se doblegan ante sus intereses, ¿no? Fíjense esto bien interesante, entonces nos imponen, ¿verdad? Y eso no es nuevo, solamente que ya a finales del siglo XIX, 1870, 1880, bueno, sale la teoría ya más científica, ¿no? Y le buscan la forma, y los principios, y cómo son las características más generales para que esa élite circule en el poder, como lo definió Gaetano Mosca. Pero vamos a escuchar un audio bien importantísimo, bien ilustrativo, vamos a llamarlo así, de esta teoría, porque nos pasea por varios siglos, ¿no? Como fue en el siglo XVI, cristianízate o te mato, ¿eh? La cooptación o la represión, ¿verdad? Aquí se bajó, ¿verdad? Por estas tierras Colón y los misioneros y los conquistadores con una cruz y una espada. Bueno, yo te ofrezco aquí las leyes de Dios, porque una cosa es la fe y otra cosa es la religión. La fe y la creencia, todos tenemos fe y debemos tener creencia, pero sin duda alguna, no basta, no tiene que ser muy inteligente ni investigar mucho para darse cuenta que la religión en la historia, ¿verdad?, mundial ha sido un instrumento para la dominación de los hombres, de control social de los pueblos, ¿no? Vamos a escuchar entonces a un filósofo puertorriqueño, Ramón Grossfogel, que nos habla de cómo ha sido el comportamiento de esta élite. Escuchémoslo. En un primer momento, ellos se expanden, primero usando el discurso de la cristiandad, cristianízate o te mato. Bien, era el primer momento de la expansión colonial europea. Cristianízate o te mato. Primero te persuado. Tú resistes, tú no te quieres convertir, entonces hay que usar la violencia para salvarte tu alma de tu barbarie. Entonces yo te estoy haciendo un favor en asesinarte, porque estoy salvando tu alma de tu propia barbarie. Luego, en el siglo XIX, civilízate o te mato. Entonces tú eres un primitivo, tú eres un obstáculo al progreso de la civilización, yo trato de persuadirte que tus creencias son falsas, que te tienes que hacer científico, que te tienes que hacer así o asado, y si tú resistes, voy a tener que exterminarte. A la escuela y a la universidad. Claro, y si resistes a todo eso, pues entonces voy a tener que exterminarte porque tú estás poniendo en juego el progreso, el desarrollo, la civilización, y entonces para salvar la civilización de tu barbarie te voy a tener que exterminar. Siglo XX, desarrollate o te mato. Tú eres un subdesarrollado, tú eres pobre, aquí está la receta del desarrollo, que no es otra cosa que hacer el programa de maquiladoras que tienes aquí en México, ofrece mano de obra barata, ofrece incentivos fiscales, no le cobres impuestos a las empresas transnacionales, no pongas obstáculos a la destrucción ecológica, ni al feminicidio, déjalos que hagan lo que les dé la gana y tarde o temprano tú vas a llegar a ser industrializado como ellos y avanzado como ellos. Estas son falsas promesas. Entonces, el desarrollo de te mato, pues, ¿qué pasó? Cuando alguien resistía, pues venían los golpes de Estado de las dictaduras militares de la CIA en todo el planeta, no solamente en América Latina, África y Asia. Cuando había un país que resistía las recetas desarrollistas de los imperios occidentales, que no era otra cosa que tú dejarte superexplotar por estas empresas, y si tú resistes eso, entonces te pasa como a Cuba, te hacen un bloqueo, te pasa como a otros países donde hacen un golpe de Estado como en Chile, o te invaden directamente, como han hecho en muchos lugares del mundo. Entonces, y ahora estamos en el siglo XXI, democratízate o te mato. O sea, ahora yo vengo a enseñarte democracia con tanques, aviones, bombas, ¿entiendes? Y llevamos 20 años de matanza de millones de seres humanos a nombre del democratízate o te mato, a pesar de que en muchos de esos lugares, esas llamadas dictaduras que existían allí fueron puestas por la misma CIA con golpes de Estado en el momento del desarrollo de te mato. Entonces, es una cosa impresionante cómo vamos del siglo XVI, cristianízate o te mato, al siglo XXI, en democratízate o te mato, ellos vendiéndote proyectos globales universales, supuestamente porque es lo mejor para ti, pero lo que se está escondiendo por debajo es una gran carnicería de seres humanos. Bueno, Ramón Grossfogel pues nos resumen ahí cómo ha sido este proceso entre la cooptación y la represión y el exterminio, una carnicería
por imponer y llega hasta el siglo XXI, bueno, donde los Estados Unidos quieren imponer, bueno, su democracia a través de bombas, ¿verdad?, de guerras, de sanciones, de bloqueos económicos, porque no se apegan a sus intereses, sin respetar la autodeterminación de los pueblos, que sería el verdadero ejercicio de la democracia, respetar a las naciones, respetar al pueblo, ¿verdad? El gobierno es la mayoría. Ahora, hay un elemento fundamental, ¿verdad? Estábamos hablando de una teoría que surgió a finales del siglo XIX, estamos hablando, ¿qué pasó en el siglo XX? Eso es muy importante, y en Venezuela, ¿verdad? Porque entonces aparece el petróleo como la primera fuente de energía del planeta. Hay que recordar que era el carbón la primera fuente de energía del planeta, pero empezando el siglo XX, ¿verdad? En 1901 se descubren inmensas reservas de petróleo en Texas, Estados Unidos, en Irán, vamos a decir de suena, en Venezuela, México y Azerbaiyán, y se inicia lo que es la era del petróleo mundial. Fíjense que ese mismo año, vamos a repasar acá la historia en 2 minutos que nos quedan antes de identificar la señal, ¿no? Ese mismo año, estamos hablando de 1901, el inglés William Darcy adquirió una concesión en Irán que le dio acceso a Inglaterra a la gran riqueza petrolífera de ese país, es decir, de Irán, para hacer posible el proyecto. Fíjense lo primero, cómo nació el proyecto. El proyecto de modernizar la marina inglesa al pasar de carbón a petróleo. Eso fue en 1901, surgió entonces ese proyecto. Pero ¿qué hizo Inglaterra en ese entonces? ¿Qué aseguró en Venezuela? También las concesiones petrolíferas, y en 1907 Venezuela había otorgado concesiones a 2 filiales de la Royal Dutch Shell, de capital anglo-holandés, para la exploración, explotación y comercialización del petróleo. Pero ¿qué pasó ahí? Y aquí empiezan los golpes de estados petroleros, que Cipriano Castro, que gobernó entre 1899 y 1908, emprende acciones legales contra una empresa de capital estadounidense, la New York y Bermúdez Company, filial de la gigantesca alfaltera General Alpha of Philadelphia, por incurrir en incumplimiento de cláusulas de las concesiones para la explotación de asfalto en el lago Guanoco del estado Sucre. Bueno, el litigio culmina en los primeros meses de 1908. Bueno, sale una decisión a donde Cipriano Castro le revoca la concesión y hace que esta compañía norteamericana pague 50 millones de bolívares. Eso fue suficiente para causar que los Estados Unidos rompieran relaciones con Venezuela y bueno, y empezara pues ese puje por el dominio del petróleo en Venezuela. Bueno, estábamos hablando de dónde viene toda esa teoría de la élite del poder, y habíamos hablado de 3 pioneros, vamos a llamar así, o 3 teóricos, principales teóricos de esa teoría, como fueron Gaetano Mosca, Wilfredo Pareto, y años después, ¿verdad?, de la década de los 50 del siglo pasado, Charles Mill, que hace escribe una obra muy importante a donde dice cómo es la forma de gobierno de los Estados Unidos y cómo quiere globalizar esa forma, sistema de gobierno, que es un sistema de conciliación de élite, ¿no? El de que gobiernan los Estados Unidos, que sabemos que mandan 2 corporaciones, la corporación económica y la corporación militar, incluso por encima de la corporación política. Pero habíamos entrado entonces, ¿qué pasó en Venezuela a principios del siglo XX cuando las gran potencias o las grandes potencias del planeta decidieron cambiar de su fuente de energía de carbón a petróleo? Entonces fíjense esta fecha muy importante, porque a partir de esta fecha los Estados Unidos prácticamente, o las grandes potencias, primero fue Inglaterra y después fue Estados Unidos la que tomó posesión total del petróleo venezolano. Ellos tenían contabilizado el petróleo venezolano como si fuese de su inventario. Entonces fíjense lo que pasó comenzando el siglo pasado, ¿no? El 19 de febrero de 1909, Gómez y el comisionado norteamericano William Buchanan establecieron un pacto. Pero antes de eso, quiero decirles que el 14 de diciembre, que
El 14 de diciembre de 1908, Gómez se comunicó con el gobierno de los Estados Unidos. Eso están en papeles de la Cancillería. A los que les gusten investigar, investiguen, vayan a la Cancillería, piden los documentos del 14 de 1908. Bueno, pero si quieren un resumen, usted entra en franciscoamelia.com, en la página web franciscoamelia.com, y ahí va a conseguir un libro que se llama Élite del Poder, Sufragio y Participación Política en Venezuela. Lo puede bajar, ¿verdad?, en formato PDF o lo puede consultar en línea. Entonces, el 14 de diciembre, volvemos a la historia, el 14 de diciembre de 1908, Gómez se comunicó con el gobierno de los Estados Unidos solicitando el envío de barcos de guerra a puerto venezolano por si Castro quería regresar y algún grupo castrista se le alzaba. Una semana después del llamado de Gómez, 3 acorazados de la Marina estadounidense se plantaron en las costas venezolanas y la estadía duró 3 meses. O sea que Gómez pidió que vinieran pues los marines norteamericanos y llegaron, ¿verdad? Y meses después, el 19 de febrero de 1909, Gómez y el comisionado norteamericano William Buchanan establecieron lo que llaman algunos el Pacto Buchanan-Gómez, mediante el cual Gómez, ¿verdad?, obtenía protección en el poder a cambio de resolver de manera favorable las demandas a ciudadanos y corporaciones norteamericanas. Es decir, la entrega del petróleo. Yo te mantengo en el poder, bueno, pero tú me entregas tu petróleo, ¿no? Años después, en 1912, la Shell compró las acciones de la General Alpha of Philadelphia y bueno, y prácticamente mantuvo el monopolio de lo que era el control de la riqueza petrolera venezolana hasta 1921, cuando se otorgan concesiones a la Standard Oil of New Jersey, ¿verdad?, la Standard Oil de Rockefeller, lo que es hoy en día la ExxonMobil y que es de los Rockefeller. Fíjense cómo está conectada la historia. ¿Qué pasó, verdad? ¿Qué pasó en ese trayecto? En 1914, no sé si les suena a ustedes, querido oyente, en 1914, la Shell inicia la explotación masiva del petróleo para la exportación en Venezuela mediante la extracción del Pozo Sumaque 1. ¿Qué estaba pasando en el mundo en 1914? Estaba comenzando la Primera Guerra Mundial. Y después de la Primera Guerra Mundial, el petróleo queda establecido ya de forma definitiva como el principal elemento, de energía, o la primera fuente de energía de este planeta. Y hay quienes dicen que el fin de la Primera Guerra Mundial no fue otra cosa que el comienzo de una guerra secreta entre las grandes corporaciones petroleras del mundo por el control de esas reservas. Y empiezan entonces la dominación de las grandes 7 corporaciones de este planeta, las más grandes, ponían y quitaban presidente de los Estados Unidos. Los cancilleres prácticamente lo colocaban. Ustedes no ven por qué eso en Europa y en el Medio Oriente, bueno, hay tanto conflicto, porque después de la Segunda Guerra Mundial se trazaron los límites pensando en repartirse los yacimientos petrolíferos entre las grandes potencias que ganaron la guerra, pues, ¿verdad? Lo que estamos viendo, las que están ahorita en la OTAN, pues, concentradas en la OTAN, ¿no? Entonces, fíjense, ¿quiénes eran esas 7 industrias? Para que los venezolanos y las venezolanas nos paseemos cuando veíamos nosotros las estaciones de servicio, ¿verdad? Esas 2, ¿quiénes eran esas 7? Las British Petroleum, BP, por ahí hay todavía, la Royal Dutch Shell, las estadounidenses Standard Oil of New Jersey y Standard Oil New York, ¿verdad? La Standard Oil New Jersey es lo que era después fue la Exxon, se transformó en la Exxon. Y la Standard Oil Nueva York después fue la Mobil, ¿verdad? Y después se unieron y es lo que es la compañía más poderosa del planeta en energía de petróleo, que es la ExxonMobil. Estaba también la Chevron y la Texaco, todas aquí con presencia en Venezuela. Entonces, fíjense, esto no se estudia en la historia ni lo van a ver en los liceos, pero tienen que estudiar. Esa es una de las críticas, autocríticas. Nosotros hemos avanzado en la matrícula de los estudiantes, pero no hemos revisado a profundidad, ¿verdad?, las mallas curriculares de estudio.
todo joven que estudia en el liceo debe ver historia del siglo XX venezolano por todas estas cosas que pasaron. Por ejemplo, casi nadie sabe que en 1928, ¿verdad?, se firman estas 7 compañías que entraron en una disputa, estaban en guerra prácticamente desde que finalizó la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Es decir, desde 1918. Pasaron 10 años peleándose los yacimientos petrolíferos del planeta y en 1928 decidieron, mira, vamos a hacer algo, chicos, vamos a dejar la peleadera, vamos a ponernos de acuerdo nosotros mismos, nosotros 7 nos ponemos de acuerdo y firmaron 2 acuerdos. Búsquenlo, googleen, ¿verdad?, en internet, pregúntenle a la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero investiguen de diferentes días y pregunten por el Tratado de la Línea Roja de 1928 o por el Tratado de Anacarri, ¿verdad?, que es por el cual el Tratado de Anacarri esas grandes empresas corporaciones petroleras llegan a este acuerdo, ¿verdad? En conclusión, los acuerdos de Anacarri y el de la Línea Roja planteaban en términos generales los siguientes puntos. A, la delimitación de áreas para la exploración, explotación y comercialización del petróleo. B, eliminar cualquier competencia de compañía fuera del acuerdo. Y eso causó, ¿verdad?, efectos en Venezuela, donde había una compañía, ¿verdad?, del Táchira, la Petrolia, que era muy eficiente explotando, pero Gómez, bueno, fijado a este acuerdo, le revocó la concesión a la Petrolia. Y el último acuerdo es solidaridad y acción conjunta contra posturas nacionalistas que atentaran contra los intereses, es decir, promover golpes de Estado, como ocurrió aquí en Venezuela, ¿verdad? Hemos presentado varios audios, todo aquel, y en el planeta, todo aquel país con grandes reservas petrolíferas que quiera ejercer soberanía sobre su petróleo fuera de los intereses de los Estados Unidos, bueno, es derrocado, le colocan un gobierno títere, o si no pueden, lo bombardean, lo ocupan, bueno, y lo vuelven leña, ¿no? Ahora fíjense, estamos hablando que el tratado de Anacarri se firma en 1928. ¿Cómo se mostraba Venezuela en 1928 con respecto a la explotación y la comercialización del petróleo? Bueno, Venezuela en 1928 era el primer país exportador de petróleo y el segundo país productor de petróleo en 1928. ¿Pero a qué precio? Vamos a ver, ¿eh?, para que veamos, ¿verdad?, lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Tengan en mente las palabras de Trump, ¿verdad?, expresidente, que decía que estaba a punto de que nos colapsaran, ¿verdad?, y que todo ese petróleo iba a ser de los Estados Unidos, porque durante 100 años lo fue. Ellos se adueñaron de nuestro petróleo, ¿no? Entonces fíjense esto, ¿no? Según un informe de la Comisión de Tarifas del Senado de los Estados Unidos de 1930, o sea, una fuente, o sea, repito, esto lo dice un informe de la Comisión de Tarifas del Senado de los Estados Unidos de 1930. Dice lo siguiente, y dice, Venezuela es una papaya, Venezuela no se la podemos dejar a nadie, Venezuela es nuestra, ya en 1930. ¿Qué dice? Pues el informe dice lo siguiente, ¿verdad? Dice que un barril de petróleo, el costo de un barril de petróleo sacado del subsuelo de los Estados Unidos, colocado en su costa atlántica, costaba en 1930 $1,98. Y un barril explotado de mi querido y bello lago de Maracaibo, ¿verdad?, el lago de Coquibacoa, y colocado en la costa atlántica de los Estados Unidos pagaban por él $0,89. Es decir, menos de la mitad de lo que les costaba a ellos producirlo en los Estados Unidos. Entonces, bueno, vean ustedes, queridos compatriotas, oyentes, escuchen, bueno, vamos a investigar. Entonces, bueno, sabemos que luego del Tratado de Anacarri, no, todo gobierno que aquí intentaban, ¿verdad? Imagínate tú, Medina Angarita, en plena Segunda Guerra Mundial, trató de colocar un impuesto el llamado 50-50, o sea, mitad y mitad, pues de las ganancias que las transnacionales en Venezuela, las ganancias
Petrolera, bueno, la mitad tenía que dejarlo en impuestos aquí en Venezuela. Bueno, fue derrocado, ¿verdad? O sea, así fueron derrocados y Chávez fue derrocado, solo que la conciencia del pueblo, la conciencia colectiva, en unión cívico-militar, en menos de 48 horas, bueno, Chávez fue otra vez colocado en su puesto de mando. Pero esto de la historia, fíjense, Gómez, eso tuvo un impacto en la economía, en la cultura económica de Venezuela. De esa, que Gómez le abrió las puertas, ¿verdad? O le abrió la entrada a las transnacionales norteamericanas, ¿verdad? O del mundo, las transnacionales, las corporaciones petroleras, con capital 100% extranjero. O sea, que esas empresas entraron aquí y no se asociaron ni con los ricos, los amos del valle. Hay que recordar que para ese entonces la economía venezolana dependía mayoritariamente de la agricultura y principalmente del cultivo del café, que era el producto de exportación por excelencia. Pero es precisamente el auge del petróleo causó el desplome de sus precios y el desplazamiento progresivo de la clase hegemónica compuesta por terratenientes latifundistas hacia una burguesía dependiente de la renta petrolera. Bueno, y este hecho hace, ¿verdad? Como no podían entrar en los grandes terratenientes, ¿verdad? Eso que llamaban los grandes cacaos, aquí incluso se establecían. Por eso que esa palabra, que a lo mejor usted la escuchó por ahí a su abuelo, a su bisabuelo, de los grandes cacaos, es que aquí se establecían las clases por las matas de cacao que también estaban ligadas al café. O sea, tenía tantas matas de cacao y de café, era un gran cacao, ¿no? O sea, era gente de la clase pudiente. Entonces, como no pudieron entrar al negocio directamente de la explotación y de la comercialización del petróleo, esa burguesía criolla migró hacia los servicios y especialmente dos actividades, las actividades bancarias y la de exportación. Aquí entra una cantidad de dinero insospechable pues a la economía venezolana. ¿Y qué dijo esa clase? Que era la clase, los ricos, pues, los que tenían los grandes, los amos del valle, porque la economía se basaba en la agricultura. Bueno, dijo, bueno, esta cantidad de dinero, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Bueno, yo te los guardo. Y crearon los bancos. Y después que dijeron, bueno, te falta una cantidad de cuestiones para explotar el petróleo, yo te las traigo. Y se abrió pues toda una economía basada en una economía de puertos y a través, ahí donde viene la guerra cognitiva, ¿verdad? Y a través de los campos petroleros, ¿verdad? Se irradió algo que Rodolfo Quintero, ¿verdad? Un gran antropólogo, sociólogo venezolano, ¿verdad? Que nació en campos en Maracaibo, en campos petroleros, vivió. Creo que él es andino, pero vivió en los campos petroleros de allá del estado Zulia. Él define la cultura del petróleo, ¿verdad? Cómo irradiaron la cultura del petróleo para la cooptación. Fíjate, todo esto está conectado. Esta era la forma de la cooptación. Yo preparo gerentes, creadores de opinión, ¿verdad? Diría en estos influencers, declaradores de opinión a favor de las élites, ¿no? Entonces, Rodolfo Quintero la define de esta manera, lo que fue esa cultura del petróleo, ¿no? Y cito a Rodolfo Quintero en un ensayo muy importante que tiene, que se llama La cultura del petróleo, que se lo recomiendo, ¿no? Que lo lean, eso está en internet, ustedes lo pueden bajar en PDF. Él define la cultura del petróleo como, y lo cito, un estilo de vida definido por rasgos particulares, nacido en un contexto bien definido, la explotación de las riquezas petrolíferas nacionales por empresas monopolistas extranjeras. Los más transculturados llegan a sentirse extranjeros en su país, tienden a imitar lo extraño y subestimar lo nacional. La cultura del petróleo es una cultura de conquista para adecuar una sociedad a la necesidad de mantenerla en las condiciones de fuente productora de materia prima. Forma hombres creoles y hombres shell, hombres de las compañías y para las compañías, personas antinacionales. Fin de la cita.
Fíjense, esto es muy importante, dice, la cultura del petróleo es una cultura de conquista para mantener a una sociedad en su característica de ser proveedora de materia prima, no transformar nada porque no le interesa, ¿no? Y bueno, vimos todo, por ejemplo, lo que fue el golpe de Estado de 2002, quienes capitanearon ese golpe de Estado de 2002, apoyado por los Estados Unidos. Bueno, esa clase cooptada, la clase, eso que llamaban la gente del petróleo, ¿no? Que surgió y ¿cómo se llama? Se consolidó. Ahora, eso, la base económica, fíjense, que son los grandes cambios de la historia. Toda esa cultura, todo ese tiempo estructural que se basó desde principios del siglo XX a través de la cultura del petróleo, bueno, el propio gobierno de los Estados Unidos rompió con algo que muchos gobiernos quisieron hacer o intentaron hacer, pero fueron impedidos por los propios Estados Unidos, pero ahora los Estados Unidos acelera de que Venezuela cambie su base económica, que es totalmente, era en base del petróleo, y haya hecho que a través del bloqueo, ¿verdad?, a través de las sanciones, el pueblo de Venezuela haya resistido y haya emprendido otros tipos de formas para obtener recursos, ¿no?, que van, sin duda alguna, tienen que llevarnos a consolidar una diversificación de nuestras entradas en divisas, sobre todo, ¿no?, que prácticamente sabemos que depende totalmente del petróleo y que prácticamente este bloqueo criminal de los Estados Unidos llegó a que la reducción de la entrada de esta divisa del país alcanzara un 99%. De 67.000 millones de dólares que entraron, ¿verdad?, a través de la renta petrolera, del ingreso petrolero, en el año 2015 llegamos a ingresar menos de 700 millones, ¿verdad?, en el 2020. Pero entonces, siempre la idea, lo que queremos sembrar la conciencia, ha sido adueñarse de nuestro petróleo. A los Estados Unidos no les interesa más nada, ni el pueblo, ni los derechos humanos. Esas son fachadas que utiliza para controlar el petróleo. Y si quedaba alguna duda, bueno, el expresidente de los Estados Unidos, quien dirigió toda una política para hacerse dueña del petróleo en base a colapsar a Venezuela, lo dijo en estos días, pero tranquilamente los dijo. Y dijo que bueno, que él cuando se fue de la presidencia, ya Venezuela estaba a punto del colapso. Y que bueno, que si se hubiese seguido con las sanciones, que de paso la piden esta derecha que quiere ser presidente de Venezuela, ¿verdad?, trata de engañar al pueblo, piensa que el pueblo se va a dejar engañar, como el siglo pasado, ¿verdad?, como la mayoría del siglo pasado, y bueno, y piensa que van a votar por ellos, ¿para qué?, para robarse nuestro petróleo. Pero escuchemos al expresidente Trump, que dijo de su boca, como dice que el verdadero interés de los Estados Unidos es la primera reserva del planeta. Escuchémoslo. ¿Qué les parece que estemos comprando petróleo a Venezuela? Al irme, Venezuela estaba lista para colapsar. Nos habríamos hecho de ella. Hubiéramos tomado todo su petróleo, hubiera sido justo al lado. Pero ahora compramos petróleo a Venezuela. Bueno, clarito, pues todo esto que parece incluso del realismo, bueno, es que es muy bonito para decir realismo mágico, no, porque es una novela mal hecha, pero de puras cuestiones que pasarán varios años y seguramente las generaciones futuras no van a creer eso. Que llegó un señor y se paró en una plaza y dijo, yo soy el presidente de Venezuela, y llegaron allá a los Estados Unidos y reconocieron que era el presidente de Venezuela. Todo para robarse el petróleo, todo, robarse el petróleo y los activos en el país. Y por cierto, entonces, volviendo otra vez a la mitad del siglo pasado, ¿verdad?, luego de esa guerra, de la Segunda Guerra Mundial, hay un personaje, ¿verdad?, llamado Allen Dulles, lo citamos con mucha frecuencia aquí en este programa y lo seguiremos citando, porque ese personaje, ¿verdad?, que fue fundador y director de la CIA durante 8 años, ¿verdad?, entre 1958 y 1963, en 1963 escribe un libro que llaman El arte de la inteligencia, ¿no? Y él ahí prácticamente siembra los fundamentos de lo que va a ser esa guerra cognitiva. Fíjate que van cambiando los nombres porque se van agregando nuevas tecnologías,
pero esa guerra cognitiva no es otra cosa que la cooptación que hablaba, ¿verdad? Que hablaba ya a finales del siglo XIX, Caetano Mosca, Wilfredo Pareto, ¿verdad? Que es la cooptación que habla Charles Mill, pero ahora, bueno, la guerra cognitiva, porque ya hay instrumentos, ¿verdad? A través de las redes sociales, cómo llegarle directamente, ¿verdad? Con mensajes segmentados a las personas y convencerlos para lograr esto que dice Allen Dulles en su libro, que yo creo que resume la estrategia, ¿no? Y cito a Allen Dulles. El objetivo final de la estrategia a escala planetaria es derrotar en el terreno de las ideas las alternativas a nuestro dominio, mediante el deslumbramiento y la persuasión, la manipulación del inconsciente, la usurpación del imaginario colectivo y la recolonización de las utopías redentoras y libertarias para lograr un producto paradójico e inquietante, que las víctimas lleguen a comprender y compartir la lógica de sus verdugos. Fin de la cita. Bueno, eso es. Entonces, cuando usted vea, querido compatriota, a un dirigente de esto de la derecha que ha pedido sanciones, que han pedido invasiones, bueno, es un individuo que lo captó los sistemas para los intereses de ese sistema. Es una guerra, estamos en una guerra, eso es muy importante decirlo. Venezuela está sometido a una guerra con unos métodos nuevos, ¿verdad? Las nuevas formas de guerra. ¿Cuál es la mejor forma, la más, vamos a llamarlo así, la que más le interesa a los Estados Unidos, con la cual ha dominado y dominó gran parte, como lo vimos en la historia, ¿verdad? Gómez le entregó el petróleo a los Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es la forma de dominación más eficiente para los Estados Unidos? Colocar gobiernos títeres que no velen por los intereses de un país, de una nación, de un pueblo, sino que velen o sirvan a los intereses de los Estados Unidos. Vimos entonces cómo Gómez le entregó nuestro petróleo. Pero hay que recordar también que por ahí en 1928, por cierto, cuando se firmó el Tratado de Asnacarri, ¿verdad? En 1928, cuando Venezuela era el principal país exportador de petróleo y el segundo productor, surge una generación de jóvenes que llaman la generación del 28. Y uno de los que capitaneaba esa generación de jóvenes era Rómulo Betancourt. Pero resulta ser, entonces esa generación sale protesta contra las políticas entreguistas de Gómez, cuando tenían 26, 24, 25 años. Pero después fueron captados y entonces por allá en 1958, antes de firmar el tratado, el pacto de punto fijo, firmaron el Pacto de Nueva York, que es una reedición del tratado Buchanan-Gómez, donde se comprometen, ¿verdad?, los actores del Pacto de Punto Fijo a entregarle el petróleo de los venezolanos y de las venezolanas a los Estados Unidos a cambio de que lo apoyaran para mantenerse en el poder. Y esa es la historia de Venezuela. Entonces, actualmente, ¿verdad?, llega Chávez. Si un joven seguramente estudia la historia en bachillerato, por eso que yo insisto a las autoridades que toca regir la materia de educación en este país, si un joven se pasea por los libros, investiga y él llega a la conclusión de que esto que se le está diciendo en su programa, hablando de poder, hoy es realidad, él seguramente va a decir, con razón llegó Chávez, ¿verdad? Y va a justificar, porque a los jóvenes no les gusta que le impongan las cosas, a los jóvenes les gusta descubrirlas, investigarlas, convencerse de que eso fue así, ¿no? Entonces, fíjense lo importante, y ya terminando el programa, y vamos a seguir con esto a lo teórico porque son fundamentales para entender la realidad, como decía Chávez, la conciencia colectiva. Fíjese, Ho Chi Minh, ¿verdad?, que derrotó al imperio francés, al imperio japonés primero, japonés, francés y estadounidense, escribió, fíjense esto, escribió en 1946 un artículo en el periódico Khu Quoc de Vietnam, ¿verdad?, que se llamaba Las formas de guerra en la actualidad. Estamos hablando de 1946, pero fíjense lo que decía Ho Chi Minh y lo cito. Cito a Ho Chi Minh.
que en estos días tuvimos un gran encuentro con delegados del Partido Comunista de Vietnam y llegamos a muchos acuerdos, siempre ha sido un pueblo admirado. ¿Qué dijo Ho Chi Minh? Cito, las guerras son en la actualidad sumamente complejas. Antes la guerra se hizo únicamente en el terreno militar, pero ahora se libra en todos los aspectos, ideológico, político, económico y militar, por lo que la califican guerra integral. De manera que sin el despliegue de toda la fuerza del pueblo en todas las esferas, es imposible lograr la victoria. Fin de la cita. Entonces, el antídoto para derrotar al enemigo, al imperio, es la unidad del pueblo y el despliegue del pueblo por todo el territorio y en todas las esferas, como lo dice el artículo 326, para ejercer eficientemente la defensa integral de la nación. Y con esto, bueno, nos despedimos del programa y nos escuchamos y nos vemos a través de las redes sociales el próximo martes.